mecanismo de carácter legal que pretenda darle al país una visión de pluralidad ideológica en el marco de la competencia electoral. El temor que hay en varios sectores de la población es que los antidemócratas y violadores de la ley Porfirio Lobo Sosa y Juan Orlando Hernández hagan hasta lo imposible para que no se lleven a cabo las elecciones internas de este año, debido a que este último no ha podido cuajar en las aspiraciones políticas. Frank Rivera, Noticiero Universal. Bueno, ahí teníamos la nota referente al tema electoral y le damos la bienvenida aquí al candidato presidencial por el Partido Liberal, al ingeniero Esteban Alhándal Pérez, mejor conocido como el Toro Colorado. Buenos días, ingeniero. Abogado, buenos días. Quería consultarle justamente qué expectativas tiene sobre estas reformas que desde hace mucho tiempo se están cocinando en el Congreso Nacional. Hay muchas opiniones encontradas de acuerdo a cómo deben desarrollarse las elecciones internas para darle más seguridad a la población, pero vemos que estos proyectos han estado detenidos y solo se queda especular para saber exactamente cómo son estas reformas. Pero ¿valora usted la necesidad de reformas realmente en la ley electoral? Definitivamente, más bien yo estoy asustado y impactado que estemos a 10 meses de un proceso electoral, apenas a 3 meses o 4 meses de la convocatoria, que es en mayo, y que aún no se estén discutiendo las reformas. Es extraño porque el tribunal realizó 25 cabildos abiertos, en otro nombre, pero consultas, ¿no? Sí, sociales, donde hubo presencia de las diferentes personas y de los diferentes miembros de diferentes partidos y religiones, etcétera, en cada departamento de Honduras, donde propusieron reformas. Por ejemplo, el voto separado para regidores, que es muy interesante, el voto separado para gobernadores departamentales, que es una figura que en otros países funciona muy bien, y en este país está pintado el gobernador, ¿no? Luego reformas como el caso de la mujer, son importantes, y también la reforma del cociente electoral famoso, ¿verdad? Que es que se aplique el cociente en las elecciones internas, así como se aplica en las generales, o que se establezca el sistema de distrito. Es inmensa la cantidad de discusión que hay que hacer y no se ha empezado todavía, creo que es necesario. Y también está en precario, digamos, el proceso electoral interno, porque va a costar 1.000 millones de lempiras por tanto partido nuevo que hay, las internas, y apenas cuentan con 400 millones aprobados, según lo que entendemos. Sí, esto del presupuesto preocupa. Muchos analistas argumentan de que existe una gran posibilidad de que si no se le da inyección al Tribunal Supremo Electoral, pues no logre realizarse las elecciones internas y pues todo esto pondría en precario lo que es la democracia del país. Vemos que con mucha rapidez se aprueban aumentos presupuestarios a otras instituciones, pero ¿qué pasará con el Tribunal Supremo Electoral? ¿Cree que con el presupuesto actual podría desarrollarse, aunque sea con dinero de los propios partidos, para que de alguna forma se asegure que realmente van a haber elecciones? Según lo que dice el magistrado presidente Enrique Ortez Sequeira, no se podría realizar. Es una movilización inmensa, especialmente si la resistencia se hace interna, ¿no? Si libras internas. Si libras internas, estamos hablando de otros 200 o 300 millones que van a pedir. Luego habrá que ver los demás partidos. Entiendo que los demás no van a ser internas, según lo que he escuchado yo. Pero póngale que vayan los tres, hablan de 1.000 millones de lempiras, todo el sistema, todo el proceso de movilización. Algunos dicen que es que están queriendo provocar una crisis para que no hayan elecciones internas, ¿no? Y que por eso no se aprueba este presupuesto. Yo le decía a los magistrados en mi última visita al tribunal que aprovechando esa nueva ley electoral que se va a establecer, se podría llegar a establecer en Honduras la opción B, famosa, que es algo grave, ¿verdad? Que hay que discutirlo a nivel de toda la sociedad, pero sí podría ser una buena solución para el futuro, si no se puede en esta, pero evitar elecciones internas a futuro. O sea, que no fuéramos de un solo al proceso interno, en el general, tipo cuando ganó José Ascona, nos ahorraríamos 1.000 millones, ¿verdad? Como país, y todo este relajo de las elecciones internas. Y cada quien iría en su propia papeleta, pero de una vez sabría si queda de diputado o de presidente, no como candidato. Eso simplificaría las cosas. Sí, algunos argumentan que esto pues podría ir orientado a que debido a esa necesidad, entre comillas, de no realizar elecciones internas, se deba elegir un candidato, candidatura única en cada partido, y de esa forma pues candidatos que ahorita no tienen realmente el apoyo de la población y se está tratando de todas formas de levantar el perfil, pues lleguen de una u otra forma, como sea, a ser el candidato.
También dentro de la reforma se crea la controversia porque se puede nuevamente abrir la posibilidad que tenía antes el proceso en el cual el candidato presidencial podría aspirar a 2 cargos políticos, en el sentido de que si pierde el candidato presidencial, pues no queda en la llanura, sino que queda como diputado, como otro cargo. Sí. ¿Cómo valoraría esa reforma? ¿Realmente sería regresar al pasado o es necesario en la actualidad? Bueno, para los políticos nos conviene, ¿no? Porque si no ganamos en una, ganamos en otra, pero creo que al pueblo no le conviene porque reduce su abanico de opciones y creo que sería ilícito, ¿verdad? Me parece bien, de acuerdo a la actual ley. Ahora, todo depende de lo que se haga en la ley. Bueno, en ese Congreso hemos visto nosotros cosas increíbles, ¿verdad? Por ejemplo, ese caso de la tasa aeroportuaria, ayer decía Lobo que no la iba a sancionar, ¿verdad? Increíble, todo lo que ha sucedido en ese Congreso es algo impactante. El asunto de las ciudades modelo, ya no lo volvieron a mencionar ese tema, y es un tema tremendo porque se dice, ¿verdad?, que corrió mucho dinero a nivel de los diputados. Por eso incluso los liberales estamos decididos a llevar nuevas caras al Congreso Nacional, porque esos diputados que tenemos ahí solo llegan a levantar el casco, como dicen, ¿verdad? O levantan la mano. No todos, pero la gran mayoría, incluso en los medios de comunicación hemos visto publicados los nombres. El día de ayer salieron un montón, antier también, que votaron a favor de esa tasa aeroportuaria, una cosa impresionante. Yo nunca había visto un Congreso con tales niveles de corrupción aparente, ¿verdad? Como dicen en los juicios, ¿verdad, abogado? Sí, supuesto. De adulterio, que mientras no, nadie puede servirte testigo mientras no le hayas servido de colchón, como dicen. Sí. Yo no le he servido de colchón, ¿verdad?, lo que he escuchado, pero sí he escuchado tantas cosas que hasta les dicen caseta de peaje, ¿verdad?, que hay que pagar peaje para que pase un decreto. Y tantas cosas que se escuchan en el Congreso Nacional. Es vergonzoso realmente para los diputados de nuestro partido. Los diputados liberales llegaron a través del Partido Liberal y se han olvidado totalmente los principios del partido. Si a mí me toca ganar las elecciones internas, voy a poner orden en el partido, ¿verdad?, para que no siga esta anarquía y que los diputados liberales tengan que rendir cuentas ante el instituto político. Y una de nuestras propuestas, que hablábamos en el foro hace algunos meses que platicamos, es que se llegara a establecer en Honduras la obligatoriedad de establecer planes de gobierno. Un diputado que establezca un plan de gobierno y que se le exige el cumplimiento de un 80%, un alcalde que se le exige el cumplimiento del 80%. Lo mismo un presidente. O sea, no seguir llevando diputados que lo que llegan es a venderse pues, al Congreso Nacional, a hacer dinero contra la voluntad del pueblo. Hemos visto en este Congreso paquetazo tras paquetazo. Se habla de que viene un nuevo paquetazo. La aprobación de ese contrato de energía. Sí. 14, ¿cuánto fue? 7.500 millones de lempiras. Cosas increíbles. Yo no entiendo qué justificación ponen ellos, pero sí realmente es lamentable. Y entonces, volviendo al tema, en cuanto a reformas electorales, es casi impredecible lo que puede suceder. Realmente está en precario el proceso si no se toma en serio, ¿verdad?, lo que ha planteado el tribunal. Creo que son más de 300 reformas a la ley actual para crear esa nueva ley. Si no se logra discutir la nueva ley, por lo menos que las cosas más importantes se lograran discutir. Todavía tienen hasta fin de enero, creo, sí, para poder hacer la reforma. Ojalá que se den. Caso contrario, vamos a ir a un proceso interno con alto riesgo de vicio. Bueno, precisamente debido a las circunstancias que nos ha mencionado y que él ha reconocido a la población, este Congreso, pues, y el gobierno en general, por ejemplo, las promesas de campaña principales que se dio hace poco tiempo, en el 2009, era trabajo y seguridad. También decía en ese momento el actual presidente, cero impuestos, decía, el gobierno va a hacer cero impuestos. Pero vemos que el tiempo ha dicho totalmente lo contrario. Estos temas, sí, lejos de disminuir, se han agravado. El tema del desempleo, la seguridad, el tema de impuestos, ni hablar. Ya hay más de 7 paquetazos, se anuncian muchos más para este año. Y llama la atención que estos temas de contratos leoninos que se dan con empresas de la energía eléctrica, con las tasas aeroportuarias, con otro tipo de situaciones, ciudades modelo. Lectura de contadores, ¿no? Lectura de contadores. Bueno, todos estos contratos vemos de que pasan a una velocidad increíble, incluso hasta con dispensa de debate en el Congreso Nacional,
y son por periodos largos de tiempo. Y en cambio reformas como la ley electoral o a veces reforma a la ley educativa o otros temas que deberían de ser de prioridad no son ni abordados. También casos de promover, y se habla de promover inversión, pero no se decreta una ley de minería en el Congreso Nacional que permita a los inversionistas venir a pues invertir en los recursos como el oro, el hierro y otros recursos minerales que tiene el país. Estos temas se quedan rezagados y es por eso que la gente especula y dice, bueno, son contratos largos, porque entre más largo es el contrato, más es el beneficio que pueda tener un diputado de incentivo, entre comillas, que le podamos decir, de esas compañías interesadas. Es una especulación, pero es que eso es lo que aparenta. Y como dicen, no solo hay que ser bueno, hay que aparentar serlo. Sí. Y eso pasa con el Congreso. Esto hace que la población cada día pues sea más apático y se decepcione más de los políticos. Sí. Y con la situación que vive el Partido Liberal, con la división que ha tenido, incluso ahora el Partido Nacional por este mal gobierno, es necesario pues de alguna forma llegar a la gente y decirle, bueno, han fallado los políticos, pero es necesario que participen, porque si hay más abstencionismo, se da más lugar a que puedan haber fraudes electorales. ¿Cómo percibe usted en las giras que hace a nivel nacional la gente? ¿Cómo recibe a los políticos? ¿Cuáles son las principales incógnitas que tienen y le presenta el pueblo que exige que resuelva los gobiernos, el actual y el futuro gobierno, que pueda ser liberal o nacional? A mí, en el caso particular mío, me reciben bien todos. Ayer, por ejemplo, estuvimos entre puros camisetas blancas, los famosos camisetas blancas. Y con todos me llevo bien, con el general Romeo, pero no tengo ningún vínculo político, ¿verdad? Solamente amistad y respeto. Sí, claro. Con todo el mundo. Lo mismo, voy a una reunión de la gente de la extrema izquierda, de los sindicatos, los maestros, me llevo excelente con todos los maestros de Honduras, porque yo planteo volver a establecer el estatuto del docente, como ellos ya me conocen. De repente me aceptan porque no he estado metido en política, ¿verdad? Estoy 8 años fuera, no me vi involucrado en ninguno de los acontecimientos, ni tampoco estaba metido en actos de corrupción. Entonces, en mi caso, yo podría decir que es un caso atípico, ¿eh? Pero el otro caso de políticos de oficio que ya han estado de ministros, de diputados, de asesores, de embajadores, siempre viviendo la teta pública, como dicen, y que ahora pretenden buscar otra posición nueva en el nuevo gobierno, o que lanzan una candidatura presidencial para ver qué negocian. Yo he escuchado que no lo reciben bien, ¿verdad? Que les machetean el carro, como ahora los carros son entre plástico y metal, ¿va? Sí. Entonces ya la gente sabe que con un machetazo se vuelan un pedazo del carro, porque ese plástico de los carros es bien frágil, y los machetes bien afilados son turbios. Entonces he escuchado, por ejemplo, en Santa Bárbara lo sacan a machetazos, incluso a miembros de mi mismo partido. Me han dicho que uno de los candidatos del Partido Liberal, que es de esa ala, y que se ve involucrado también en los acontecimientos, le van a hacer también escándalos. He escuchado cosas así, ¿verdad?, que suceden. Una de las cosas que sí le puedo decir que me dice la gente a mí, me hablan de disolver el Congreso. Cosa que yo nunca había... las mismas cosas que traían los medios. Yo nunca había escuchado en Honduras cuando yo estoy ahora en un foro de televisión y ponen mi número al aire para ver como un sondeo, me sirve, ¿no? Sí. Para ver la opinión de la gente. Por lo menos entre sus 5 mensajitos últimamente. Dicen, cuando usted llegue, disuelve el Congreso y establezca un orden en este país. Y eso preocupa realmente porque daña lo que es las malas acciones de los políticos dañan la institucionalidad, ¿no? Y se ve muy cuestionado ese poder del Estado. En realidad, en la práctica, el primer poder del Estado, aunque teóricamente es el Congreso, sigue siendo la presidencia. Como vemos que el Congreso Nacional aprobó la tasa aeroportuaria, pero luego dice que no la va a sancionar. O sea que sigue teniendo más poder el poder ejecutivo en la práctica. Pero en teoría el primer poder del Estado debería ser el más honorable, ¿verdad? Y debería ser auditado también, ¿verdad? Comenzando por ahí, cómo está un Congreso Nacional operando, no solo el actual, sino que los anteriores, sin ningún tipo de auditoría. Eso es algo increíble porque no es dinero privado, es dinero del pueblo, ¿verdad? Debe ser auditado. Lo mismo la alcaldía municipal de Tegucigalpa, entiendo que no le hacen auditoría, ¿verdad? Porque hay una queja, ¿verdad?, del señor alcalde, que se queja cuando le quieren auditar la alcaldía. Me han dicho también, no me consta. Ayer estuve hablando yo con uno de los funcionarios principales del Estado actual, del gobierno actual, y le decía, si usted no manda a auditar esa alcaldía, usted lo van a responsabilizar en el futuro
porque el funcionario responde hasta con sus propios bienes, ¿no? Sí. Cuando comete un acto. Entonces a usted mismo lo van a responsabilizar, usted mande a auditar esa alcaldía. Mi consejo, si usted lo quiere seguir, mira, me dice, yo lo quisiera hacer, pero si lo hago, este señor brinca como niño y se va a quejar y todo eso. Lo mismo sucede con el Congreso Nacional, debe auditarse para que haya transparencia y en todas las secretarías de Estado. Yo he hablado incluso de reformas profundas del Estado, ¿verdad? Lástima que en televisión no da tiempo de hablar tanto, pero por mencionar una, deberíamos devolver al tiempo de Suazo y de Ascona la idea, ¿verdad?, de cómo es gobernado. Todo el mundo recuerda que decían que del gobierno de Honduras no salía un peso si no iba firmado por Suazo, ¿se acuerda ese dicho? Y es porque el sistema del Estado antes de Calleja estaba organizado de una forma centralizada alrededor de la figura presidencial y de su ministro de la presidencia. Con la historia de la descentralización metieron de que cada ministro ahora tiene su propia chequera, ¿verdad? Aunque no en la práctica no tiene la chequera, pero sí puede ordenar pago, ¿verdad? Solicitar pago. Y cuando él ya firma un contrato con un proveedor de servicios o de productos, lo que es la administración central del Estado se ve obligada a pagar. O sea, el ministro tiene autorización de comprar, por decir algo, 400 millones en medicamentos. Sí. O puede comprar 100 millones en vehículos, puede hacer un contrato con quien sea. Es una cosa impresionante, ¿verdad? Lo mal organizado que está el Estado. Y por eso se presta. Casos como lo de la famosa carretilla, en cual un ministro pues mandó a sacar X cantidad de dinero y casi esa facilidad que puede haber. Casi todos los escándalos. Uno escucha escándalos a nivel de la policía y de las Fuerzas Armadas que compran armas, que compran un montón de cosas. Tantas cosas que se escuchan es porque el presidente no tiene vela en el entierro, o sea, no se da cuenta de lo que está sucediendo. En el caso mío, si el pueblo me elige a mí, yo no voy a estar pintado, ¿verdad? Como han estado presidentes que llegan prometiendo una cosa y después quedan mal, porque los ministros que ellos nombran llegan a hacerse millonarios, ¿no? Sí. Haciendo negocios. Y ellos terminan como los delincuentes y el ministro se lleva el pisto. Entonces, eso no puede ser posible. Hay que centralizar otra vez a nivel de Caja Presidencial y del Ministerio de la Presidencia todos los pagos. Si es necesario que pongas 400 mujeres o hombres, auditores, a auditar cada pago para agilizar, ¿no? Que un pago salga el mismo día porque no podemos ser ineficientes por centralizar. Pero sí debería de controlarse a nivel de la presidencia. O sea, los hondureños elegimos un presidente. Si me eligen a mí, Arturo Colorado como presidente, si me eligen a mí, no eligen a los ministros. Entonces yo tengo que poner ministros que administran las secretarías del Estado, que ejecuten los proyectos, que estén encima de que se dé un buen servicio a la población y que se hagan ahora, pero lo que es el dinero, el pueblo me eligió a mí para presidente, entonces yo tengo que estar pendiente hasta el último peso. Así como el doctor Elías Afura, yo estoy seguro que en estos medios de comunicación no sale un peso sin que les dé cuenta. Un ejemplo, sí, claro. Yo con mucho respeto para nuestro medio, y por eso estos medios van prosperando, sí. y van adelante, y hay una administración clara y transparente. Lo mismo en las empresas. Una empresa, hasta una pulpería, si no hay una centralización, que hay una persona responsable que maneja el dinero, quiebra aquella pulpería. Lo mismo el Estado, son 190.000 millones de lempiras los que tenemos los hondureños. Deberíamos de ver este país prosperar, pues se deberían de ver obras donde quiera que vayas en Honduras. Y aquí no se miran obras. Las pocas obras que se miran, como la que acaban de hacer aquí, el paso de desnivel, es con endeudamiento externo, imagínate. Sí. Eso mejora, ¿verdad? Eso es prácticamente es una cosa que viene a hacer más daño porque nos vamos endeudando más, ¿verdad? Hay que pagarlo un día. Esta parte sí es importante, y vemos sí. La parte de las obras. Inclusive el año pasado ocurrieron unas lluvias en la zona sur, se acababa de inaugurar un puente. 10 minutos de lluvia, se cayó el puente, estaba mal diseñado, mal construido por una compañía pues que no realizó bien su trabajo. Claro, quizá se puede pensar que es que hubo un estudio pues claro de esta compañía, sino que hubo otros intereses que hizo que el gobierno hiciera estos contratos. La parte del presupuesto, ya vemos una realidad que es un presupuesto que continúa en aumento a pesar de la situación económica del país. No se miran resultados en esfuerzos, entre comillas, que podrá haber hecho el gobierno. Se habla de reducción de la pobreza, pero pasa aumentando la pobreza. Se habla de un plan de nación, visión de país, pero los hechos dicen de que es un gobierno que parece que improvisa.
demasiado, reacciona. son cosas que las surgen de un día para otro y a los 5 días ya lo está aprobando. Es algo complicado y esto hace que la población, alguna gente, bueno, diga eso, bueno, hay que sacar a todo el Congreso, hay que disolverlo, hay que sacarlos a todos. Sí, si eso toma fuerza es peligroso. Sí, y eso ya se va reflejando en encuestas. En Latino Barómetro, por ejemplo, publicó una encuesta el año pasado y personas que apoyan la democracia en Honduras era un 36%, pero llama la atención que personas que apoyarían a un gobierno autoritario ha aumentado a un 22-23%. Es decir, que hay personas que dicen, bueno, hay que sacarlos a todos, hay que poner a alguien que ponga orden. Una dictadura. Una dictadura, y eso pues puede ser muy peligroso. Lo que se necesita realmente es un presidente que llegue de la vía democrática, pero que ponga orden de acuerdo a las leyes. Tiene las facultades suficientes para poner orden y mantenerse al tanto de la situación. El problema es que no se cumplen las leyes. En ese caso que mencionábamos ahorita, el tema de la administración centralizada, sí creo que usted como abogado sabe más, ¿verdad?, que mí en eso, debe haber una reforma a lo que es las leyes en la parte administrativa. Yo creo que eso es vital. ¿Y por qué no tocan el tema? Es increíble. No se toca ese tema. Más ahora que se habla de plebiscito y referendo, se puede preguntar. Correcto, no sé si usted ha visto al Lobo en la cuestión de los ministros, Consejo de Ministros. Otro día dijo, bueno, ¿y cómo es que este ministro ese, de doctor como Tuki, le dijo, usted compró 180 millones, le dice, yo no sé nada de eso. Él mismo dijo hace 3 días que no se daba cuenta de la tasa aeroportuaria. Y así en cada cosa, ¿verdad? Es una cosa increíble, yo no creo que le esté mintiendo, ¿verdad? Me parece a mí que hay un abuso de parte de los ministros de una forma tremenda, ¿verdad? Como el caso del exministro de, ¿cómo se llama?, de seguridad, el famoso Batman, que dicen que firmó con Janet Napolitano 3 acuerdos internacionales sin consultar al presidente. Por eso lo habían sacado. Es una falta de respeto increíble, pero los acuerdos quedaron vigentes, por eso se llevaron al Chapín extraditado. Y así vemos un montón de cosas en el país como que estuviera pintado el presidente realmente, que llega. Hay que hacer reformas serias y, como el mismo Lobo dijo ayer, hay que hacer un reordenamiento en el país bastante profundo para que el Estado esté realmente solucionando los problemas de la mayor parte de los hondureños y no actuando en base a reacciones, ¿verdad? La reacción es como los bomberos, ¿verdad?, que están ahí jugando naipe, viendo tele y todo, pero están esperando a que haya un incendio para salir corriendo. No tienen un verdadero plan de qué es lo que van a ir a apagar ese día, porque son apagaincendios. Lo mismo es el gobierno en Honduras en los últimos periodos, es un apagaincendio, ¿verdad? Que si hubo una huelga ya, que mataron, ahorita es porque mataron al hijo de la rectora, ¿verdad? La señora rectora, hay una reacción y por eso depuraron a la policía. O sea que si no hubieran matado al pobre cipote, al muchacho, de esa señora tan honorable y ese muchacho que se nota que es una persona normal, ¿verdad?, que no andaba involucrada en ningún tipo de actos ilícitos, solamente andaba divirtiéndose, ¿verdad? Si eso no hubiese sucedido, la policía seguiría corrupta en la gran. A pesar de que era un secreto a voces, todo el mundo ya sabía de esa situación. Son las cosas que no son justas, abogado. Ya se sabe qué es lo malo, debe corregirse con tiempo, en una manera planificada. O sea, lo que se ocupa en Honduras, la gente habla de que lo peor que sucede aquí es la corrupción. Estoy de acuerdo, pero yo creo que peor que la corrupción es la mala administración. Sí, y bueno, y necesita liderazgo. Sí, a pesar porque ver Consejo de Ministros en el cual pues el presidente esté hablando y los ministros estén en el Bibi, en el Messenger chateando con su computadora, pues es lamentable porque bueno, un verdadero líder uno lo escucha, uno apaga todo y lo escucha. Correcto. Y también por respeto por la figura presidencial hay que escucharlo y también es el trabajo de ellos escuchar lo que está diciendo el presidente, pero es lamentable ver ese tipo de situaciones que ha ocurrido ya en diversas ocasiones. Eso es un ejemplo claro de lo que pasa en el país. Si pasa enfrente del presidente en el Consejo de Ministros, no digamos cuando cada quien está en su oficina. Pero bueno, vamos a ir a una pausa comercial. Al volver tenemos una nota relacionada pues justamente al evento que nos comentaba el ingeniero que estuvo presente también en Vida Abundante, en el cual se oró por el país. Para muchos es muy bueno retomar estas iniciativas, que se ore por el país, que nos unamos. Somos un país que teóricamente somos muy religiosos, aunque en la práctica se ve totalmente de lo contrario, somos violentos, pero hay que rescatar estos valores. Pero también generó controversia. Algunos dijeron, bueno, es que el pueblo debería estar representado ahí, no solo los políticos. Vamos a ver qué fue lo que pasó el día de ayer al regresar de aquí en Primer Plano después de este corte comercial con el ingeniero Esteban Handal Pérez.
cuando es hora de combatir y la gripe ataca, no dejes que te detenga. Toma Dolofin antigripal, fin a la gripe y la tos. Para la congestión nasal, estornudos, dolor de cuerpo, rinitis alérgica, fiebre, tos y sinusitis. Dolofin antigripal, fin a la gripe y la tos. El periodismo económico y financiero es un bien escaso. Usted tiene el privilegio de contar con Cuentas Claras, el programa que le brinda toda la información nacional e internacional relacionada con la economía y los negocios y que tiene un impacto directo en su bolsillo. Recuerde, la información económica y financiera es tan importante como el dinero mismo. Usted la puede obtener en Cuentas Claras todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana aquí en 12 TV. El retorno de Honduras a Petrocaribe tiene preocupada a la dirigencia empresarial en el Valle de Sula, pues consideran que una vez más se ve amenazada la soberanía nacional con el coqueteo del lobo socialista a Hugo Chávez. Hemos visto que nunca han existido buenas intenciones con Honduras, eso nos ha costado mucho, hemos tenido muchos problemas, los hondureños hemos perdido todos, ninguno ha salido ganancioso de esa relación que existió en aquel entonces y ahora volvemos a recorrer ese camino que ya anduvimos. Es preocupante. Sabemos que las intenciones no son para ayudar, sino que para meter en problemas a Honduras. Al final, esas ayudas o esos almuerzos gratis no existen. Si bien es cierto, Petrocaribe trae beneficios al Estado, esto no justifica el poner en riesgo la democracia hondureña, tal y como lo hizo el expresidente Manuel Zelaya Rosales. Todos estos fondos regularmente no se saben a dónde van. Particularmente en el gobierno del presidente Zelaya hay 100 millones que no sabemos en qué se invirtieron, ¿verdad? Entonces yo no veo, desde el punto de vista para beneficio del pueblo hondureño, no veo ningún problema. Ahora, siempre y cuando obviamente la soberanía de este país no se comprometa, ¿no? Y eso fue lo que hizo el presidente Zelaya en aquella ocasión, ¿verdad? Cuando nos unimos al ALBA, vino un presidente aquí a insultarnos a los hondureños. De concretarse el ingreso nuevamente de Honduras a Petrocaribe, los empresarios proponen blindar esos fondos mediante un fideicomiso para evitar que dicho dinero vayan a parar a las bolsas de Pepe y a la campaña política de Juan Orlando Hernández. Petrocaribe, nosotros no tenemos ninguna oposición de parte del sector privado, pero sí llamamos la advertencia de que tiene que ser invertidos en proyectos que generen suficiente retorno para pagar el capital que se le debe a Venezuela y los intereses, y al mismo tiempo generar un excedente que le permita al gobierno ayudar en su déficit. Pero si se va a gastar en gasto corriente y no va a permitir generar el rédito, definitivamente sería mal negocio para Honduras. Ahí la importancia entonces de le llamamos blindarlo mediante un fideicomiso en el cual las fuerzas vivas estén pendientes de ver dónde se invierte en proyectos que generen retorno. Más que un socialismo absurdo, esta es una actitud oportunista de parte de Pepe y su conserje legislativo, consideran los empresarios. No ha existido ideología ni del presidente Zelaya ni del presidente Lobo. Yo creo que es una cuestión de conveniencia sin medir las consecuencias que puede traer esa relación. Ya vimos un ejemplo, ¿por qué volver a repetir esos errores que ya se dieron en nuestro país y que le ha costado mucho a la población hondureña? Desde San Pedro Sula para Noticiero Universal, Antonio Vanegas. Bueno, continuamos aquí en primer plano junto al candidato presidencial Esteban Handal Pérez por el Partido Liberal. Quería consultar, vemos de que este año, bueno, el año pasado y el inicio de las relaciones internacionales, principalmente en el aspecto financiero, pues se ha ido deteriorando con el país. Los fondos monetarios son más estrictos, ya que no hay resultados con un financiamiento que se dan a proyectos en el país. Estados Unidos, por la violencia, pues ha retirado sus voluntarios, sus Peace Corps, y nos quitó la cuenta del milenio. Todo esto relacionado, pues, precisamente porque no hay transparencia y no se ven resultados en los financiamientos. Para muchos esto ha orillado a que Porfirio Lobo Sosa, pues, se acerque aún más al sur. Escuchamos a Hugo Chávez justamente en su regreso a Venezuela después de haber presenciado la toma de posesión del presidente Daniel Ortega, diciendo, bueno, dice, es que ¿quién le va a ayudar a Honduras? Dice, Estados Unidos tiene una crisis económica, Europa, los países de Europa, pues igual, dice, entonces nosotros